Jesús no se llamaba Jesús. Su nombre original era Yeshua. Ese era su verdadero nombre, no una versión posterior ni una adaptación teológica. Yeshua era un nombre común entre los judíos del siglo I, con un significado profundo, salvación o llave salva. El nombre, Jesús, apareció siglos después, como resultado de traducciones progresivas al griego, al latín y luego a las lenguas occidentales. No se trata de una simple variación fonética, sino de una alteración cultural deliberada que afectó no solo el nombre del personaje central del cristianismo, sino también los nombres de todos sus seguidores. Pedro no era Pedro. Era Kefa, un nombre arameo que significa roca. Juan era Yohanan, que quiere decir Dios es misericordioso. Mateo era Matitiau, Santiago era Jacob, Tomás era Toma, Felipe era Pilipos, Andrés era Andrayos, y Judas era Yehuda. Ninguno de ellos fue llamado como lo conocemos hoy. Entonces, si sus nombres eran otros, ¿por qué no nos los enseñaron así desde el principio? La respuesta es clara: la institucionalización de la religión requirió domesticarla para que encajara en los esquemas lingüísticos, políticos y culturales del mundo grecorromano. Cuando el cristianismo dejó de ser una pequeña secta judía marginal, perseguida por el Imperio Romano, y comenzó a expandirse como religión oficial bajo Constantino y el Concilio de Nicea, se produjo una transformación radical en su forma, mensaje y simbolismo. Esa transformación incluyó la adaptación de los nombres. Los líderes religiosos sabían que un Mesías llamado Yeshua, rodeado de hombres con nombres semitas, no era funcional para un imperio que pretendía unificar religiosamente a Europa, Asia Menor y el norte de África. Hacía falta un Jesús latino, rodeado de discípulos con nombres latinizados, que no evocaran el judaísmo sino una nueva religión universal, despojada de sus raíces étnicas. Cambiar los nombres no fue una casualidad ni un accidente filológico. Fue una decisión estratégica para borrar, o al menos suavizar, la profunda identidad judía del cristianismo original. El nombre, Jesús, es una invención romana derivada del griego, Jesús, que a su vez intentaba transliterar el hebreo Yeshua. Esta cadena de adaptaciones convirtió un nombre con identidad y significado en una palabra sin raíces en el contexto original. Lo mismo ocurrió con los apóstoles. La transformación no fue solo lingüística, sino teológica. Desarraigar a Yeshua y sus discípulos de su contexto judío permitió que Roma pudiera apropiarse del relato, fusionarlo con elementos paganos y construir una narrativa aceptable para el mundo occidental. Es necesario recordar que Jesús no fundó una nueva religión. Fue un reformador judío, inmerso en su tradición, que predicó dentro de las sinagogas, respetó las fiestas judías, citó las escrituras hebreas y se dirigió a un público que entendía su marco cultural y espiritual. Él mismo dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Su mensaje no rompía con el judaísmo, sino que proponía una lectura más ética, profunda y personal de la Torá. Pero al convertirlo en el Cristo helenizado, el Mesías se alejó de su tierra, de su idioma y de su esencia. En ese proceso de transformación, los nombres fueron el primer paso para modificar también los rostros, las vestimentas y hasta las enseñanzas. Yeshua fue pintado como un hombre blanco, de cabello castaño claro y ojos azules, cuando en realidad, como judío del siglo I, era un hombre semita, de piel morena, cabello oscuro y rasgos de Medio Oriente. La iconografía occidental lo occidentalizó. Y con él, a sus discípulos. Las imágenes de Pedro, Juan o Santiago los representan como europeos, con túnicas limpias, rostros afilados y estatura romana. Se borró la identidad judía, se eliminó el contexto, se reconstruyó la historia. ¿Por qué es tan importante recuperar los nombres originales? Porque el nombre no es solo una palabra. Es identidad. Es historia. Es origen. Llamar a Yeshua por su nombre original no es un capricho ni una corrección académica. Es un acto de honestidad con la historia. Es reconocer que la fe que millones profesan nació en un contexto que no se parece al que les enseñaron. Es aceptar que el cristianismo no fue romano desde el inicio, sino que lo hicieron romano para poder controlarlo. La romanización del cristianismo permitió su expansión, sí, pero también su deformación. El mensaje original fue alterado, traducido, reinterpretado, censurado. Cuando alguien estudia los textos apócrifos, descubre que había muchas versiones del mensaje de Yeshua. Evangelios que mostraban a un maestro místico, otros que lo representaban como un revolucionario, otros como un sabio judío. El canon oficial eligió solo 4 evangelios, escritos en griego, por autores anónimos que los atribuyeron a los apóstoles para darles autoridad. Ninguno de esos evangelios fue escrito por testigos oculares directos. Fueron composiciones posteriores, entre 40 y 70 años después de la muerte del maestro. Sus autores escribieron en lenguas ajenas al hebreo y desde contextos alejados de Jerusalén. ¿Cómo se puede confiar ciegamente en documentos tan tardíos, escritos en otra lengua y adaptados al gusto del imperio? La cristianización del Imperio Romano necesitaba una narrativa coherente con su visión de poder. Un Dios que respaldara al emperador.
Un Mesías que aceptara la cruz, instrumento romano de ejecución, como símbolo de redención. Y unos apóstoles que no fueran judíos incómodos, sino santos universales. Los nombres originales eran un estorbo. Era más fácil enseñar que Pedro era Pedro, que Juan era Juan, que Mateo era Mateo. Así, las iglesias podían llamarse San Pedro, San Juan, San Mateo, sin generar conflicto con los nuevos conversos no judíos. Era más sencillo construir basílicas sobre supuestas tumbas, levantar reliquias y crear una nueva geografía sagrada desligada del Israel real. Pero los nombres reales importan. Nos recuerdan que los apóstoles eran hombres comunes. Judíos pobres, pescadores, recaudadores de impuestos, campesinos. Hombres que hablaban arameo, no latín. Que vivían en aldeas, no en palacios. Que fueron perseguidos por Roma, no protegidos por ella. Al recordar que Pedro se llamaba Kefa, recordamos que fue un hombre de su tiempo, no una estatua de mármol. Que Yohanan no escribió con tinta dorada, sino que predicó en las calles. Que Matitiau no firmó evangelios, sino que abandonó una vida de riqueza por seguir a un maestro que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Además, los nombres originales nos devuelven la conexión con el judaísmo del siglo I. Nos obligan a reconocer que el cristianismo nació como un movimiento dentro del judaísmo, y que su ruptura con él fue producto de decisiones políticas, no de diferencias teológicas insalvables. Yeshua no abolió la Torá. No negó las raíces de su fe. Pero sus seguidores posteriores, para facilitar la expansión entre gentiles, cortaron ese lazo. Al cambiar los nombres, también cambiaron las prácticas, los días sagrados, el calendario, las fiestas. El sábado fue reemplazado por el domingo. La Pascua judía fue suplantada por la Pascua cristiana. La sinagoga fue sustituida por la iglesia. Y la figura de Jesús fue recodificada como Cristo, Hijo de Dios, encarnación divina, segunda persona de una Trinidad que él nunca enseñó. La occidentalización del mensaje fue tan profunda que hoy millones de personas creen que la Biblia fue escrita en latín o en español. Ignoran que el Antiguo Testamento fue redactado en hebreo y arameo, y que los primeros seguidores de Yeshua también usaban esos idiomas. Ignoran que el término Cristo es griego, y que no era un título exclusivo, sino común en los movimientos mesiánicos. Ignoran que el nombre María viene del hebreo Miriam, que José era Yosef, y que Jesús nunca escuchó el nombre Jesús en su vida. Si alguien lo llamaba por la calle, le decía Yeshua ben Yosef. El problema no es solo histórico. Es espiritual. Creer en una figura cuyo nombre real fue ocultado distorsiona la relación con la verdad. Orar a Jesús es hablarle a una imagen construida. Invocar a Pedro, a Juan, a Santiago, es continuar una tradición desconectada de su origen. No se trata de rechazar el cristianismo, sino de purificarlo. De devolverle su raíz, su carne, su historia. Porque no se puede amar la verdad si se acepta la falsificación como normal. Y durante siglos, la falsificación de los nombres ha sido una herramienta silenciosa de control, manipulación y domesticación. Recuperar los nombres originales no es un acto de rebeldía. Es un acto de justicia histórica. Es devolver a estos hombres su rostro, su lengua, su humanidad. Es entender que Yeshua fue uno entre muchos que hablaron de amor, justicia y libertad. Que sus seguidores no fueron santos de vitral, sino hermanos con dudas, con errores, con valor. Es ver que su movimiento no fue el inicio de una religión imperial, sino el grito de un pueblo oprimido que soñaba con la redención. Al decir Yeshua, Kefa, Yohanan, Matitiau, estamos restituyendo lo que fue borrado. Las iglesias deberían enseñar estos nombres. Las Biblias deberían traducir respetando el contexto. Los fieles deberían conocer a quienes siguen realmente. Porque una fe sin verdad es solo tradición. Y una tradición basada en la mentira no puede conducir a la luz. Hay quienes dirán que los nombres no importan, que lo importante es el mensaje. Pero sin el nombre, el mensaje se diluye. Porque el mensaje fue dicho por un hombre concreto, en un lugar concreto, con una lengua concreta. Y ocultar su identidad es también alterar lo que dijo. Por eso, cuando alguien se pregunta si realmente se llamaba Jesús, debe saber que no. Ese no fue su nombre. Ni el de Pedro, ni el de Juan, ni el de ninguno. Y no es un detalle menor. Es una clave para entender cómo el poder religioso ha manipulado la historia para dominar, para institucionalizar, para alejar a los fieles del mensaje revolucionario original. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos despertar. Podemos llamar a las cosas por su nombre. Yeshua no fundó iglesias de oro ni pidió estatuas. No escribió evangelios ni ordenó rituales. Enseñó con gestos, con actos, con presencia. Caminó entre pobres, abrazó a los excluidos, denunció a los poderosos. Su mensaje sigue vivo, pero atrapado entre nombres que no le pertenecen. Hoy, al decir Yeshua, no solo estás corrigiendo una transliteración. Estás devolviéndole la voz al hombre que el imperio quiso domesticar.
estás honrando su historia. Estás mirando de frente la verdad. Porque el verdadero milagro no está en repetir nombres latinizados, sino en atreverse a conocer la raíz, a cuestionar la narrativa, a recuperar la esencia. Y eso comienza por lo más simple, por decir los nombres reales de quienes lo siguieron, no como santos tallados, sino como hermanos humanos, con rostro, con lengua, con sangre. Con verdad.